La cita que estamos viendo nosotros, que estamos estudiando, es Mateo ¿qué? Mateo 6, capítulo 6, versículo 33. Esta cita es muy conocida, ¿sí? Pero muy pocos conocemos realmente la promesa que hay ahí, el significado de la promesa que hay ahí. Vamos a leerla. Dice, dice así. Yo voy a leer la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Básicamente, en sí, eso es lo que se refiere el versículo. Y entonces, nosotros hicimos la vez pasada, le preguntamos a ustedes cuáles eran sus prioridades, ¿cierto? Algunos dijeron, mi prioridad en estos momentos en mi vida es el estudio. Otros dijeron, mi prioridad en estos momentos es el trabajo. Otros dijeron, mi prioridad en este momento es mi familia, ¿cierto? Algunos otros dijeron, bueno, yo tengo algunos proyectos, ¿cierto? Esa es mi prioridad. Mi prioridad en estos momentos. Ninguno habló nada como de pronto algún deporte, ¿cierto? O alguna pasión. Bien, básicamente fueron esas tres cosas: familia, estudio y trabajo. Entonces, ninguno de nosotros dijo mi prioridad es Dios, ¿cierto? Ninguno lo dijo, ninguno de nosotros. Entonces, aquí vemos como primer punto a recordar la importancia de poner a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Primeramente porque Él es el Señor y creador de todo, ¿cierto? Básicamente eso. Nosotros habíamos leído la cita de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, donde Dios le dice a su pueblo, le dice, escucha Israel, ¿cierto? Ama a tu Dios con toda tu, ¿qué? Con toda tu mente. Exactamente. Entonces ahí nos dice, nosotros tenemos que primeramente amar a Dios, ¿vale? Primeramente eso. Entonces empezamos nosotros digamos como a tratar de entender, bueno, ¿qué es el reino de Dios, verdad? ¿Qué es el reino? ¿Cuál es ese reino del cual Jesús nos habla aquí? ¿Sabían que el reino de Dios, esta palabra, por llamarlo así, realmente son 4 palabras? El reino de Dios, igual que el reino de los cielos, que también se nombra en la Biblia, el reino de Dios se nombra un aproximado de 68 veces. Digo un aproximado porque puede que los datos no sean 100% exactos, y la verdad yo no me puse a buscarlos. Yo no me puse a mirar 1, 2, no, ¿sí? Pero un aproximado de 68 veces en el Nuevo Testamento, y el reino de los cielos 32 veces, ¿sí? O sea que es una cantidad, ¿cierto?, importante. Y para entender qué es el reino de los cielos, nosotros primero buscamos qué no es el reino de los cielos. Los que asistieron la reunión pasada, escuchamos, ¿cierto?, qué no era el reino de los cielos, ¿verdad? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, decía que el reino de los cielos no consistía en palabras, ¿verdad? No consistía en palabras, sino en poder, ¿verdad? Es decir, que el reino de los cielos, el reino de Dios, perdón, no se trata simplemente de palabras, ¿cierto? O discursos vacíos, ¿vale? O sea, no se trata simplemente de discursos religiosos, ¿vale? No es un discurso religioso. También vimos en la cita de Romanos capítulo 14, versículo 17, vimos que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿cierto? Sino paz, gozo, ¿y qué más? ¿No se acuerdan? Bien, busquémosla. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice lo siguiente: el reino de Dios, bueno, recuerden que esta es la versión PDT. El reino de Dios, lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia, buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces el Espíritu de Dios no tiene nada que ver con comida ni bebida, ¿vale? Entonces, bueno, el Espíritu de Dios
el reino de Dios, ¿de qué trata entonces? Entonces el reino de Dios, como lo decía la cita de 1 Corintios, es poder. El reino de Dios se refiere a su poder. Es decir, el reino de Dios se manifiesta transformando corazones. El reino de Dios representa la soberanía divina de Dios, ¿sí? Ese es el reino de Dios. Y bueno, se trata entonces de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir una vida de ¿qué? De justicia, de paz, de gozo, ¿cierto? En el Espíritu Santo. Luego vimos la importancia del reino de Dios, ¿verdad? El valor que tiene Vimos nosotros la parábola, ¿se acuerdan la parábola que vimos en Mateo capítulo 13? De versículo 44, donde hay una persona que se encuentra un tesoro, ¿cierto? Jesús hace esa parábola, entonces esta persona se encuentra un tesoro, ¿cierto? Y entonces vuelve y lo esconde. Luego dice que va y vende todo lo que tiene y viene y compra el terreno, ¿cierto? Dice que vende todo lo que tiene, o sea, deja todo propiedad, todo lo que él tenía lo deja a un lado, ¿sí? Y va en búsqueda en adquirir ese tesoro, ¿cierto? Entonces, qué importante es que nosotros dejemos todo lo que tenemos, ¿sí? No es simplemente desecharlo, me refiero a dejarlo atrás y empezar a poner a Dios en el primer lugar. Mire, nosotros andamos afanados con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con nuestras familias, un corre todos los días, ¿verdad? Parece como los juegos del hambre. Pero sí, estamos siempre como en una lucha, como en una competencia, ¿cierto? Parece como si nos detuviéramos un día, entonces todo se cae, ¿verdad? Muchas veces no confiamos en Dios. Y no les digo esto para que se relajen, entonces mañana no me levanto temprano a ir a trabajar. No, o sea, hay responsabilidades que obviamente son necesarias, pero es necesario que usted ponga a Dios en el primer lugar. Al fin y al cabo, es Dios que nos da a nosotros el trabajo, es Dios que nos da a nosotros la salud, es Dios que nos da a nosotros y mantiene nuestra familia, ¿cierto? Es Él, todo es Él. Dice la palabra que todo regalo proviene del cielo, proviene de lo alto, toda dádiva, ¿verdad? Entonces nada es por nuestras propias fuerzas. Dios puede quitarle a usted lo que usted tiene. Entonces por eso debemos poner a Dios en el primer lugar, ¿sí? La idea es que nosotros coloquemos a Dios en el centro de nuestras vidas, ¿verdad? En el centro de nuestras vidas. Y bueno, me llamó mucho la atención la cita que nosotros vimos el sábado pasado, que fue de Filipenses capítulo 3 versículo 8, ¿cierto? Y lo vamos a buscar un momento, otra vez. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Y mire lo que dice Pablo aquí. Vamos a leerlo del 7, dice, vamos a repetir lo que dijimos de esta cita, dice: en esa época pensaba que todo eso era muy valioso. Está hablando de todo lo que él poseía, de todo lo que él tenía, no solamente material, ¿cierto? Sino hablando de todo el conocimiento adquirido, todo lo que él sabía. Y dice: en esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo. Y eso, y lo que sigue es increíble. A Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Miren que aquí Pablo nos dice: yo dejé todo, estimé todo como sin importancia, ¿cierto? Con tal de yo llegar al conocimiento de Cristo, ¿verdad? De conocer a Jesús, a Jesucristo. ¿Y por qué? Así como en la parábola de este muchacho, de este señor que encontró ese tesoro en el lote, ¿verdad? En esa tierra, y dice que vendió todo solamente por adquirir ese tesoro, ¿verdad? Porque era algo invaluable. Así es el reino de Dios. El reino de Dios es algo
que tiene un valor inmenso y vale la pena renunciar a todo para obtenerlo. Y muchachos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo les puse una tarea a ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, les puse una tarea que era que en esta semana que pasó colocáramos a Dios en el primer lugar y íbamos a empezar a ver los cambios. Yo quisiera saber, con los ojitos cerrados, ¿sí?, y levantando la mano, ¿quién hizo la tarea? A ver, cerremos los ojitos y levantemos la mano. Cerremos los ojitos, a ver. ¿Listo? Listo, ahora bájenlas. Bien, ok. Hubimos 2 personas que levantamos la mano, ¿sí? Bueno, yo no la levanté, pero ahora la levanto delante de ustedes. Solamente 2 personas, incluyéndome. Y yo les dije, si ustedes hacen esa tarea, yo les aseguro que va a ser una semana diferente. Téngalo por seguro. Y yo creo que lo fue así, ¿sí? Porque cuando nosotros colocamos a Dios en el primer lugar y Él nos está prometiendo que Él nos va a dar todas las demás cosas, todo lo que nosotros necesitamos, Él nos lo va a dar, ¿cierto? Entonces dice, ¿por qué se preocupa usted por las demás cosas? ¿Por qué se afana? Búsqueme primero a mí. Al fin y al cabo todo viene de Dios, ¿vale? Estamos haciendo al revés. Estamos buscando primero, el trabajo, qué comer, qué nos ponemos, qué nos vestimos, ¿cierto? Estamos buscando todo menos al que nos da todo. ¿Sí me hago entender? Y bueno, recordemos recordemos cuando Jesús fue a la casa de María y Marta, ¿sí se acuerdan? Y entonces entró Jesús y entonces Marta lo primero que hizo, y eso lo hacemos muchos de nosotros, ¿verdad? Que llega a visita y uno saluda y corre para la cocina, ¿verdad? Y uno, uy, ¿ahora qué les doy? No, y ahora no, queda un cuncho de jugo. Venga, miramos qué hay en la nevera. Bueno, me quedan dos tomates de árbol. Bueno, con eso le hacemos ahí un jugo ahí de rapidez, ¿sí? Digo, ay, ¿qué más le ofrezco? Tengo solo arroz, ¿sí? Bueno, huevo con arroz, ¿sí? Y nos afanamos. Y ese día Marta, qué feo es cuando llegan a visitarlo a uno y uno tiene la casa revolcada. Es feo. De pronto algunos sí saben qué es eso, los que nos toca hacer oficio, ¿verdad? Amén. Entonces, qué feo es cuando llegan a visitarlo a uno. Por eso es que a Daniel no le gustan las visitas. A uno es feo que uno lo visiten y esté todo revolcado. No digo que Daniel tenga la casa revolcada, no. Entonces, ¿qué hizo Marta? Apenas llegó Jesús a visitarlas, entonces Marta se fue para la cocina y tenía toda la loza sucia y bueno, ¿se acuerdan qué hizo Marta? Ella se empezó a ordenar y a preparar recuerde que Jesús venía con los discípulos, poquitico, ¿no? Entonces había que repartirles a ellos, llevarles bebida o algo, ¿verdad? Entonces ser diligente con ellos, pues. Pero ¿qué hizo María? María automáticamente se sentó con Jesús a escuchar su enseñanza, ¿verdad? Entonces María vino y dale quedas a Jesús. Ay, venga, es que a usted no le importa que María no me ayude. Mire, yo tengo muchas cosas que hacer y María ahí sentada escuchándole, poniéndole cuidado. Y le dijo Jesús, Marta, afanada y molesta estás por tantas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, que es que escucharme, ¿cierto? Ha escogido la mejor parte, la que jamás le será quitada. A usted le pueden quitar la salud, a usted le pueden quitar el trabajo, ¿cierto? A usted le pueden quitar su familia, pero nunca le pueden quitar ¿qué? La palabra de Dios. A usted nunca le pueden quitar su salvación. A usted nunca le pueden quitar el reino de Dios, ¿sí? Entonces, fíjese lo interesante de esta cita. Dice, ella ha escogido la mejor parte. Jesús no dijo, ella ha escogido una de las mejores partes, ¿sí? O ella no ha escogido algo importante, dijo la mejor parte. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, muchachos, escoger la mejor parte, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Qué es qué? Tener esa comunión con Jesús. Así que el reino, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de Cristo. Así de sencillo, de Cristo. Vamos a leer
una cita, está en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo, leamos desde el 20. Y dice así, están aquí los fariseos preguntándole a Jesús. Dice, unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Sí? Y Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí, o miren, está allá. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice. ¿Me pueden colocar el siguiente ahí, por favor, en pantalla, el 21? Dice, en realidad, Dios ya reina entre ustedes. ¿Sí? Jesús está entre nosotros, entre su pueblo, ¿cierto? Es Él a quien tenemos que buscar. Cuando se refiere a buscar primeramente el reino de Dios, es a Él a quien tenemos que buscar nosotros, muchachos. No es las añadiduras, es primero Él. Y hablamos de que tenemos que buscar su justicia, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nosotros escuchamos, leímos, vimos que el significado de buscar la justicia era vivir de acuerdo a las normas y los principios, ¿verdad? De Dios, ¿cierto? Viviendo una vida en obediencia a sus mandamientos, ¿verdad? Es decir, actuar con rectitud, ¿verdad? Y tratar a los demás, ¿cierto? ¿Con qué? Con rectitud, ¿verdad? Con amor, con justicia. Porque como leímos aquella vez en Salmos capítulo 89, versículo 14, ahí nos dice que su gobierno, el gobierno de Dios, se basa en la justicia, ¿verdad? Se basa en la rectitud, se basa en hacer lo que es justo. Ahora, hoy quiero compartirles, en el tiempo que me queda, quiero compartirles sobre las bendiciones de buscar primeramente el reino de Dios. Eso es lo que vengo a compartirles en esta noche. Y lo primero es, quiero dejar claro que debemos primero reconocer que Él es el centro de nuestra vida, ¿cierto? Eso no hay duda, ¿verdad? En esta noche. Ahora, vamos a ver entonces las bendiciones de buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente, tenemos a que Dios suple nuestras necesidades materiales, ¿verdad? Hablando netamente de material, necesidades materiales. Podemos entonces ir a la cita de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Yo no sé por qué, pero a mí siempre Filipenses me queda difícil de buscar. No sé por qué. ¿No les pasa a ustedes con algún libro? Y yo sé dónde queda Filipenses, pero siempre es difícil de encontrar. Tal vez por lo cortico. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice lo siguiente: le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo. ¿Sí? Esta versión dice, les pido a Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas. Bueno, tiene la misma, está leyendo la misma PDT. ¿Sí? Conforme a sus riquezas, Dios suplirá todo lo que nosotros necesitamos. Muchachos, si nosotros vamos a Él, Dios va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Hay una cita que no la tengo acá, pero dice que Dios sabe lo que ustedes necesitan antes de que nosotros se lo digamos. Dios ya sabe lo que usted y yo necesitamos, ¿sí? Lo que tenemos que es pedirle, ¿verdad? Pedirle. Muchos dicen, no, pero es que solamente pedir y pedir y pedir. Pero incluso pedir es hasta un mandamiento, ¿verdad? Porque de hecho vimos nosotros en Mateo capítulo 7, lo voy a leer en estos momentos. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice:
se me perdió. Dice, voy a leerlo en esa versión. No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Aquí nos está hablando, ¿cierto?, de la oración, ¿verdad? De que pidamos, ¿sí? Tenemos a un Padre en el cielo, ¿cierto? Tenemos un Padre en el cielo. ¿Por qué no debemos de pedirle a Él? ¿Sí? Bien. Ahora, sabemos que Él nos proveerá de acuerdo, ¿cierto? De acuerdo a su inmenso tesoro en Cristo Jesús. Y todo lo que Él nos da precisamente es para la gloria de Él, para su gloria, ¿verdad? Porque de esa manera Dios también se gloria. Cuando Dios nos da, le damos la gloria a Él, porque todo viene de Él. Nada es por nuestras manos, todo viene de Él. ¿Sí? Bien, ahora, su provisión no se limita netamente a lo terrenal, ¿verdad? ¿Sí? Porque no solamente, algunos piensan que prosperidad solamente es material. No, la prosperidad va mucho más allá de lo material, ¿verdad? Dios nos prospera, ¿cierto? Pero no solamente se basa en lo material, sino que abarca también todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Porque creo que es un salmo el que dice que de qué me sirve una casa abundante, con abundante comida, pero con un conflicto, ¿verdad? Con un conflicto a toda hora, o sea, con una ausencia de paz. Es preferible digamos un plato de comida normal, pero en paz, ¿verdad? Entonces, a lo que yo me refiero es que lo importante es buscar esa paz de Dios, lo importante es buscar esa provisión que Dios nos puede dar, ¿cierto? No solamente terrenal, sino, como les digo, puede ser paz. Él puede traer paz, ¿cierto?, a nuestra vida. Él nos da la salud, ¿verdad? Él nos da esa sabiduría, ¿sí? Muchos son ricos en sabiduría, en inteligencia, ¿verdad? Otros son ricos, no tienen tesoros acá en la tierra, sino tienen tesoros allá en el cielo. Y eso es un mandato también. Jesús nos dijo, no se hagan tesoros acá en la tierra, hagan tesoros allá en el cielo. Yo estaba discutiendo con mi papá esta semana y nosotros, pues, bueno, cuánto me gustaría yo poder darles una casa a mis papás. Y mi papá me decía, tantos años que yo trabajé y no fui capaz de comprarme siquiera un lote. Y mi papá trabajó casi toda su vida en construcción, tantas casas que él hizo y no pudo adquirir una. Entonces yo le decía, pero bueno, ¿de qué sirve tener acá una mansión? Supongamos que tenemos la opción de tener una mansión. ¿De qué sirve tener una mansión, cierto? Y no tener, así sea un pedacito de tierra, válgame la comparación, en el cielo, ¿cierto? ¿De qué sirve? ¿Vale? Y le comenté la cita a mi papá, le dije, no debemos hacernos tesoros acá en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Dios le da a quien quiere darle, así usted no lo haya trabajado. Dios le da al quien quiere darle. Y si Dios quiere darle una casa a usted, se la da. Así usted no puede trabajar, ¿cierto? Pero si Él quiere, se la da. Pero si se la da o si no se la da, ¿cierto?, la gloria es para Dios, ¿verdad? Bien. Así que aquí nos habla entonces, primero, Dios suple nuestras necesidades, fue el punto número 1, ¿cierto? Y su provisión no se limita a lo terrenal, ¿verdad? Entonces abarca todos los aspectos de nuestra vida. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, esta cita es muy conocida, capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo, vamos a leer del 5 al 6, 5 y 6. Dice, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Nosotros debemos deleitarnos en Dios. Nosotros debemos deleitarnos en Él, ¿cierto? Y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar con todo lo demás, muchachos. Él nos va a ayudar con el estudio, con el trabajo, con nuestra familia,
con todos los aspectos de su vida. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es confiar en Dios, confiar netamente en Él, ¿sí? Buscarlo, ir en esa búsqueda de Dios, por encima de todo, por encima de lo demás, ¿verdad? O sea, confiar en Dios en todas nuestras decisiones. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones sin consultar a Dios? ¿Cierto? Creo que todos, ¿verdad? Y muchas veces fallamos en la toma de decisiones porque no le preguntamos a Él. No le decimos: Dios, ¿tú qué opinas de esta decisión? Mira, está esto. Espere la respuesta, porque Dios responde. Los que saben, los que han hecho la tarea de preguntarle a Dios cuando hay una decisión muy importante que tomar, sabemos que Dios responde, ¿sí? A su tiempo, pero Dios responde, ¿verdad? Así que debemos dejarnos guiar por el camino correcto. Así que también aquí vemos que Dios nos da entonces sabiduría, ¿cierto? Y dirección en nuestras decisiones, porque dice: y Él te ayudará a vivir rectamente, ¿cierto? Dios nos va a llevar por el camino que es. ¿Cuántos de nosotros no le hemos pedido a Dios que nos guíe? ¿Cierto? En oración: Dios, guíame por el camino correcto. Guíame para que yo no me tropiece, guíame para que yo no te falle, ¿verdad? Él nos da esa guianza, pero debemos buscarlo, debemos deleitarnos en Él, deleitarnos en su presencia. Y otra bendición que tenemos, la tercera bendición, es que experimentamos paz y gozo, ¿cierto? En nuestra relación con Dios. Porque al fin y al cabo esto se basa en una relación. No es simplemente en una búsqueda de vengo, pido y me voy. Necesito algo, vengo, pido y me voy. No, o sea, Dios no es un cajero automático, ¿sí? Dios no es un PQR donde venimos y ponemos quejas y le pedimos y no, ¿sí? Debemos de basar nuestra búsqueda es en una relación con Él, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 15. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 15? Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice lo siguiente. Dice: que Dios, quien da la esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él, o sea, que tienen su confianza en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Miren, Dios es el único que nos puede llenar de gozo. Dios es el único que nos puede llenar a nosotros de paz en medio de cualquier circunstancia. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos experimentado muchas veces una paz que uno dice: ¿de a dónde vendrá esa paz, verdad? ¿Cómo es posible que yo en medio de esta situación, de esta circunstancia, pueda mantener la calma? ¿Cómo es posible que yo en medio de esta circunstancia no me desespere, verdad? En algún momento nosotros hemos experimentado eso, ¿sí? Porque Él está con nosotros. Él es quien nos da esa paz, Él es quien nos da esa paciencia, Él es quien nos da esa alegría. Muchas veces tenemos como una alegría y uno dice, ¿sí? Uno se levanta como alegre. Los pesimistas dicen: algo va a pasar hoy. Algo va a pasar hoy porque es que amanecí contento y algo va a pasar. Así son los pesimistas, ¿sí? Hoy me va a pasar algo porque estoy como contento y estoy como alegre y la mujer iba a decir la mujer y entonces la novia de uno, la esposa, le dice a uno, sí, o sea, los que tienen novio, los que tienen esposos y esposas, le dicen a uno: ¿sí? ¿Cuál es esa risita? ¿Sí? ¿En quién está pensando? Pero hay veces que uno se levanta feliz, ¿sí? Uno se levanta contento y yo me río y me río solo, ¿sí? Me río solo. Y cuando escucho eso, pues más me río. ¿Sí? Entonces, hay veces es un gozo inexplicable. Uno dice: ¿pero qué pasa? ¿De dónde viene este gozo y esta alegría? Entonces uno dice: bueno, estoy muy contento, quiero agradecer, ¿cierto? Y agradezco. No solamente la relación con Dios es para pedirle, ¿sí? Y cuando hablamos de una relación con Dios, estamos hablando de una búsqueda, ¿cierto? En oración, una búsqueda en intimidad, buscar a Dios en lo secreto. Esa es la clave, buscar a Dios en lo secreto, ¿sí? Tener una relación con Él, tener una amistad con Él. Cuando usted sepa cuál es
¿Cuál es el puesto que tiene usted, digámoslo así, delante de Dios? ¿Cierto? La palabra no es puesto, pero no se me viene la palabra que es. Cuando usted sepa quién es usted para Dios, ¿cierto? Cuando usted se dé cuenta que usted que es adoptado por Dios y Dios se convierte en nuestro Padre, ¿cierto? No somos nosotros, digamos así, como prioridad para Él. Me refiero a como la relación de padre a hijo, ¿cierto? No, ¿quiénes son papás acá? Levanten la mano. Dos, papá, mamá, ¿sí? Sabemos que la prioridad de ustedes son sus hijos, ¿verdad? Y ustedes quieren ver a sus hijos bien, ¿cierto? Pero su hijo, el hecho de que usted quiera ver a su hijo bien o a su hija bien, no significa que su hija se va a portar bien, ¿verdad? Porque ¿quién aquí se porta bien? Que levante la mano. ¿Sí? Nadie. Todos aquí fallamos. Todos fallamos, todos le fallamos a Dios, ¿cierto? Él aún así nos ama y sigue siendo fiel con nosotros. Así que quiero compartir por último, entonces, algunos consejos prácticos para que nosotros podamos buscar el reino de Dios, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es expresarle a Dios nuestras preocupaciones, ¿sí? No se mate la cabeza, no se mate la cabeza preocupándose por cosas, ¿sí? Porque lo que va a pasar es que primero le va a doler la cabeza, ¿sí? Lo primero que usted tiene que hacer es buscar a Dios, expresarle sus preocupaciones, agradecerle, buscar esa guía, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Busque a Dios, pregúntele, ¿sí? Es lo primero. Meditar en la palabra de Dios. Nosotros, aparte de la oración, nosotros hablamos con Dios, ¿cierto? En la oración, y escuchamos a Dios en la palabra. Aquí es donde Él nos responde, ¿sí? Mire, he visto personas que quieren escuchar a Dios, quieren que Dios les hable, entonces comienzan a: Dios, te pido que donde yo ponga el dedo, ¿sí? Esa palabra sea para mí. Tú te expone y dice, y fue y se ahorcó. Y dice, no, eso, no, ahora sí, Dios, ahora sí. Oye, donde ponga el dedo, que sea lo que tú me quieras decir. Tú, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, ¿sí? No es así. No es así, muchachos, ¿sí? Pero sí se trata de tener esa comunión con Dios. Sí se trata de buscarlo a diario, a diario. Es más, antes de que usted empiece su día a día, ¿sí? Hay que buscarlo. Él debe ser el centro de nuestras vidas. Así que debemos dedicar tiempo también para alabar, ¿cierto? Tiempo para alabar y adorar a Dios. Yo venía en la moto, yo les comenté que, bueno, yo trabajo en Honda y yo me desplazo 4 veces a Honda, ¿sí? Yo almuerzo acá, tengo 3 horas de almuerzo y yo me gasto aproximadamente de 15 a 20 minutos en cada recorrido. Yo me voy, cuando puedo me voy orando, ¿sí? Me voy orando y entonces en una de estas, de un regreso, yo venía orando, era mediodía y venía orando, pero entonces yo dije, dentro de mí dije, no quiero pedir, quiero adorar, ¿sí? Porque la oración de uno muchas veces se basa en agradecer, pedir y agradecer, interceder, pedir por otra persona, pedir y agradecer, ¿sí? Pero muy poquito a alabar a Dios. Entonces yo dije, yo quiero aprovechar este recorrido hasta Mariquita. Dije dentro de mí, digo, voy a alabar a Dios, voy a adorar a Dios. Y empecé a adorarlo, empecé a alabarlo. Recuerden que a alabar es exaltar todas esas cualidades que Dios tiene, ¿cierto? Y empecé a alabarlo, empecé a adorarlo. Y cuando iba como a mitad de camino, comencé a mirar el cielo. Y a mí algo que me encanta es la creación de Dios. Yo soy amante de ver cosas en el cielo, de ver ¿cómo se dice? Cuando uno viaja y ve esos campos, ve esas montañas. ¿Cómo? Sí, paisajes, pero tenía otra palabra en mente. Bueno, yo soy amante de ver los paisajes, soy amante de ver las estrellas, ver todo lo que usted puede ver en un cielo nocturno. Me encanta eso y eso me recuerda mucho, pues,
el poder, la creación de Dios. Me encanta admirar la creación de Dios. Y venía yo mirando el cielo y venía alabando cuando de repente vi una nube, y yo soy muy de buenas para ver cosas así, para ver cosas hermosas en el cielo, ¿sí? Y vi una nube de colores, Y van a decir ustedes, ay, Dios, sí, porque le tomé foto. Sí, pues eso no es que tome muy buenas fotos, pero sí, le tomé foto. Una cosa increíble que yo dije, wow, yo era saltando a Dios y le decía, wow, increíble tus maravillas, wow. Pero entonces me distrajo, la verdad me distrajo, porque yo decía, wow, Dios, ¿qué es eso? Yo nunca había visto en mi vida una nube de colores, pero tenía los colores del arco iris, ¿sí? Pero no era un arco iris que estuviera ni adelante ni atrás, porque yo era buscando el arco iris, era una nube ahí. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que una nube de colores? Y recuerdo que pasé el peaje, parqué la moto, intenté tomar una foto, pero no se veía, por el celular no se veía, por la luz. Y yo, entonces yo dije, ya sé, me quité las gafas del casco, puse las gafas y tomé la foto. Y ahí sí se veía. Claro que sin las gafas se veía, pero se veía muy poquito, pero yo lo veía porque yo sabía que ahí habían unos colores. Para una persona que mirara no alcanzaba a verlo, pero ¿dónde está? Yo no veo. Pero cuando tomé la foto con las gafas vi los colores y yo dije, wow, increíble, ¿sí? Coincidencia o no, me pareció un detalle muy bonito, ¿sí? Que yo hubiese podido ver eso tan hermoso, me pareció muy bonito, ¿sí? Mientras que yo venía alabando a Dios y lo seguía alabando, era por la hermosura de su creación. ¿Ya se acabó el tiempo? Bueno, bien, menos mal que ya estoy terminando. Y ahora, debemos buscar vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y principios de Dios. Bueno, ahora esa es nuestra parte, ¿verdad? Tenemos que vivir, ¿cierto? De acuerdo a los principios de Dios, vivir de acuerdo a sus mandamientos, vivir en rectitud, ¿cierto? Que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria, ¿cierto? Que todo lo que hagamos sea para glorificarlo a Él. Nunca haciendo nada para pasar por encima de los demás. Jamás hagan eso, muchachos. Jamás. Decía, es más, primero los demás, ¿sí? De hecho, en la cita que nos estamos aprendiendo, ¿cierto? La cita de Filipenses capítulo 2, versículo de 2 al 5, ahí habla que nosotros debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Bueno, eso se refiere más como a un acto de servicio, un acto de diligencia, ¿cierto? Pero nosotros debemos estar ahí para los demás, no en contra de los demás, ¿sí? Nunca debemos ser obstáculo para los demás. Y la antepenúltima es buscar oportunidades para ayudar y servir a los demás. Esa es otra manera en que nosotros podemos buscar, ¿cierto? Su reino, siendo diligentes, ¿cierto? Sirviendo, ayudando a los demás. Siempre hay una persona para ayudar, siempre. Hoy me escribió, ya la segunda vez que me escriben mucho y me escriben a mí. Me dijo una niña, es que tengo un amigo que se quiere cortar, está aquí con el bisturí, ¿sí? Me dijo, no sé, dígame, ¿qué le digo? Entonces yo le escribí, bueno, pues, es que lo dejó la novia y se quiere. Yo le dije, pues, dile esto y dile lo otro. No, mire, ahí se lo paso, está conmigo. Pero no fue a vos, sino fue ahí en chat. Y yo, bueno, pues, no sé quién es. Entonces yo le escribí, bueno, mira, tal. No, es que mi novia me dejó y ella era mi mundo. ¿Sí ve? Eso es lo que pasa. Ponemos, sí, era mi mundo y pues si ya no está, y es la verdad, eso tiene lógica. Si usted pone una persona y esa persona es su todo y se va, pues ¿qué propósito tiene seguir viviendo? Si usted puso todo en una persona, ¿sí? Por eso Jesús dijo, por eso me alargué, por eso Jesús dijo que los que quieren ser mis seguidores, ¿cierto? Estoy parafraseando porque no recuerdo la cita, pero los que quieren seguirme tienen que aborrecer a padre y a madre. Y ahí lo que habla no es de odiarlos, sino de que tiene que ponerlos en un segundo lugar, ¿sí? Porque a usted le puede faltar su mamá, ¿sí? A usted le puede faltar su papá, sus hermanos, su esposo, su esposa, ¿cierto? Pero Dios siempre va a estar ahí. Como dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me dejares, tú siempre
estarás conmigo, estoy parafraseando la cita, siempre estarás conmigo, ¿sí? Así que eso fue una bonita manera, un momento perfecto de poder hacer algo por alguien, de ayudar a los demás, de hablarle de Dios, ¿cierto? Bien, y por último, el último consejo es no preocuparse excesivamente por las cosas materiales, sino confiar en Dios. Y yo termino leyendo esta cita. Volvemos otra vez a Filipenses, vea, la tercera vez que vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Este verso es muy conocido. Dice la paz de Dios, más atrás. Dice el versículo 6, dice, no se preocupen por nada. ¿No se preocupen por qué? Por nada. Y esto es un mandamiento. Esto no es un consejo que nos están dando, es un mandamiento. No se preocupe por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Antes de preocuparnos, debemos más bien preocuparnos por ir a buscar a Dios. Esa es nuestra preocupación. Uy, yo hoy no he orado, yo hoy no le he agradecido a Dios por esto. Mire, Dios me trajo de onda y no le he agradecido que me trajo bien, ¿cierto? Esa debe ser nuestra preocupación. Pero acá dice, no se preocupe por nada, más bien pidámosle, hagámoslo, muchachos. Así que, en conclusión, poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas es lo que nosotros debemos de hacer, y hacer su voluntad. Eso es lo primero que debemos hacer. Vivir de acuerdo con sus normas, vivir de acuerdo con sus mandamientos, ¿verdad? Nuestra prioridad siempre debe ser buscar a Dios y buscar su justicia, vivir una vida en rectitud, vivir una vida en rectitud, y en la otra palabra se me fue, haciendo, ¿cierto? Lo que a Él le agrada, confiando en que Él nos va a suplir todo lo que necesitamos, muchachos, ¿sí? Yo espero que esta palabra no entre por un oído y se vaya por el otro, ¿verdad? Así que yo quiero que hoy nos comprometamos a que vivamos una vida con una actitud de dependencia a Dios. Hoy quiero que nos comprometamos a confiar en Dios, a poner en Dios todas las áreas de nuestra vida. Si ustedes lo hacen, créanme que ustedes van a ver cambios en sus vidas. Los van a ver, porque hay una promesa. Aquí hay una promesa. Dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás viene, ¿sí? Usted solo preocúpese por buscar a Dios, que Él se preocupa, Él se va a encargar de todo lo que usted y yo necesitamos, ¿verdad? Cuando buscamos a Dios y le damos el primer lugar, pues obviamente Él va a suplir todas nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, lo importante es que tengamos una relación genuina y comprometida con Él. Entonces, háganlo esta semana, hágalo desde hoy. Empiece a colocar a Dios en el primer lugar, en el centro de su vida. Primero búsquelo a Él. ¿Tiene una preocupación? Vaya a Dios, ¿sí? De este momento, y usted va a ver, porque es una promesa. Él no es hombre para mentir. Hay una promesa, ¿sí? Él nos va a dar todo lo que necesitamos, ¿cierto? Lo que necesitamos.